Gracias, Iván, y gracias a todos por estar aquí con nosotros. Antes de nada, informaros de que el webinario se está grabando y pediros permiso a todos los que participéis en que se pueda grabar. Agradeceros a todos una vez más la presencia en este segundo webinario de OPAAC, en el que vamos a hablar de la labor de las organizaciones regionales de pesca en la gestión de la pesca en general, pero en concreto en el de los túnidos. Haremos una breve introducción al tema de la gestión en aguas internacionales, principalmente porque el público en general tiene una impresión de que pescamos en aguas de alta mar y que aquello parece ser que es el Far West, ¿no? Que no hay ninguna regulación ni ninguna legislación, y todo lo contrario. Creo que durante este webinario vamos a mostrar, gracias a nuestros amigos Teresa Molina de la Secretaría General de Pesca y a Hilario Murúa de ISSF, científico del ISSF, nos van a mostrar cuál es la labor que tienen las organizaciones regionales de pesca en lo que es la gestión de distintas especies de túnidos y de otras especies objetivos de la pesca industrial en la gestión y el mantenimiento de los recursos en buen estado. Creo que desde el año 95, en el que se establece el Acuerdo de Nueva York, que es una prolongación de la Ley del Mar para precisamente gestionar las poblaciones a caballo y que están en aguas internacionales, se ha desarrollado toda una serie de organizaciones regionales de pesca que están cumpliendo una labor fundamental, que es el mantenimiento del buen estado de los recursos pesqueros de los que dependemos muchas flotas. Pero bueno, sin más, yo lo único que hago es introducir el tema y contamos, como he dicho, con la inestimable colaboración de nuestra amiga Teresa Molina, a la que damos paso para que nos haga su primera presentación, y antes de nada agradecerla sinceramente el que haya accedido a venir a contarnos un poquito de su visión sobre. Ella está trabajando como subdirectora general adjunta de Acuerdos y Organizaciones Regionales de Pesca y ha viajado con nosotros a muchas organizaciones regionales de pesca en las que hemos estado, pues, diciendo así, peleando nuestra gestión de responsable de túnidos, que es el objetivo de la flota española tunera. Sin más, Teresa, cuando quieras, le damos paso y le facilitamos para que pueda compartir la presentación. Gracias, Teresa. Ya está. Hola, buenos días a todos. Y bueno, quiero dar las gracias ante todo por poder participar aquí y poder compartir con vosotros estos temas tan interesantes y además lo que quiero además es que tengáis en cuenta que yo en el pasado he estado trabajando en la Secretaría de Estado de la Unión Europea, en el Ministerio de Asuntos Exteriores, y en temas de medio ambiente y temas marítimos, ¿no? Entonces, esta parte mía medioambiental, con la experiencia que tengo también de subdirectora de control e inspección durante 3 años en esta Secretaría General de Pesca, más ahora todo lo que llevo haciendo de ORPs, yo quisiera también pues, poderlas transmitir, ¿no? en estas breves palabras para hablar de las ORPs y también de su papel en relación con el medio ambiente, que yo creo que es muy importante que lo subrayemos aquí. Entonces voy a pasar ahora a poner la presentación. Bueno, entonces la idea aquí en esta primera diapositiva, bueno, una cosa que a los que estáis presentes no tengo que explicar, pero es verdad que las ORP son realmente unas desconocidas, tanto para el público en general como también para los actores medioambientales más importantes. Y yo creo que por eso es una misión también de esta Secretaría General de Pesca el poder hacer divulgación del papel de las ORPs y de la importancia que han tenido en el pasado, o sea, también su evolución histórica, como también, pues eso, los puntos que tenemos que mejorar y que tienen que ser reforzados en el futuro. Entonces, eso es un poco la idea de esta presentación, ¿no? Entonces, aquí
el título de mi ponencia es también este tema de la simbiosis, ¿no? ¿Cómo se puede decir? Una relación de mutuo provecho entre medio ambiente y pesca, porque hay dos temas muy interesantes que quisiera utilizar para ello. Primero, que si sabéis, todos sabéis que para sacar adelante un tema de medio ambiente, o sea, un tema en general, muchas veces hace falta un grupo de presión, ¿no? Aquí, bueno, entonces aquí la idea sería explicar cómo el medio ambiente normalmente tiene un problema, que las actividades marítimas, transporte marítimo o yo qué sé, la energía offshore, todo lo que ocupa en el mar, no tiene un interés especial en la naturaleza, o sea, en la parte medioambiental. Pero en cambio, en el caso de la pesca, es una la actividad pesquera tiene un interés especial en el medio ambiente. O sea, hay una especie de simbiosis en que ambas actividades se necesitan, porque el transporte marítimo no le hace falta un mar limpio. En cambio, a la actividad pesquera le hace falta que esté bien el mar, que haya buena calidad ambiental para poder seguir con el negocio, digamos. Entonces, eso es muy importante, esta idea central que yo creo que no podemos olvidar. Y luego, otra cosa también muy interesante es, si vosotros sabéis, el que haya tenido más interés en temas ambientales, la inquietud ambiental en el siglo XX empezó básicamente a los años 70 con la Cumbre Mundial de Medio Ambiente de Estocolmo, la Cumbre de Naciones Unidas. Esto fue en el año 72 y de hecho de ahí surgieron las direcciones generales de medio ambiente, los ministerios de medio ambiente, todo lo que es una intensificación de la cuestión ambiental. Pero curiosamente, en las ORPs podemos, si vemos la evolución histórica, podemos ver ya en el año 23 se creó la primera ORP, que fue la Comisión Internacional de Fletán del Pacífico, que se creó curiosamente además para que veáis también esta simbiosis que existe ya desde hace 100 años, porque a principios del siglo XX, empezó a haber un problema, porque ya empezaron a utilizarse barcos de vapor, entonces hubo un problema entre Canadá Canadá y Estados Unidos de problemas de stocks, ¿no? de reducción de stocks. Entonces fueron las propias empresas armadoras norteamericanas y canadienses que pidieron a los dos gobiernos que hicieran un convenio internacional y pusieron en marcha una comisión internacional, o sea, una ORP, para regular el fletán del Pacífico. Bueno, entonces, yo creo que bueno, yo no tengo que explicar aquí, en este caso, lo que es una ORP, pero yo lo que sí que puedo explicaros es, ¿no? Para que tengamos la visión, que hay ahora mismo unas 50 ORPs y las de ordenación, o sea, las que tienen capacidad de gestión, ¿no? y de regulación y vigilancia, en oposición a las ORPs a secas, que son solo las de asesoramiento, las OROPs, hay unas 22 en estos momentos, ¿no? Entonces, como bien sabéis, pues Naciones Unidas con su organismo FAO es el que tiene como la tutela de las ORPs en general y tiene que hacer o puede hacer actividades de apoyo a las mismas, ¿no? Y luego, bueno, no tengo que explicar en este foro la importancia que tiene entonces la Unión Europea, ¿no? Porque es clave en la gobernanza de los océanos y en concreto las ORPs, pues por una parte, pues el mayor mercado de productos pesqueros, ¿no? Y España, pues tampoco os lo voy a explicar, que lo sabéis muy bien todos, la importancia tanto en exportación como importación. Entonces, yo creo que lo que tenemos que tener muy en cuenta, ¿no? Es esta situación de base, ¿no? De esta simbiosis o relación de mutuo provecho para tener en cuenta la evolución y las diferentes cosas que podemos hacer para mejorar, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenemos una diapositiva con las primeras ORPs, que ya os he dicho, la primera sería claramente esta del fletán, y luego en el año 27 se creó el ICES, que es, ¿no? Que lo conocéis, que es un organismo, no es una OROP, o sea, no es una organización regional de pesca de ordenación, pero sí es un organismo internacional de ciencia, que fue además el primero del mundo. O sea que el mar y el protección del mar es una cosa que está muy en el pasado y no solo a raíz de los años 70 de todo esto de la Cumbre de Estocolmo. Bueno, luego, después de la Segunda Guerra Mundial, pues se crearon varias, ¿no? Pues la Comisión General de Pesca del Mediterráneo, también pues la Atún Tropical Interamericana, ¿no? El NAFO, ICA, todos son
anteriores a los años 70, o sea, y todos son organismos que tienen una parte de conservación, que eso es muy importante que nos vienen. Entonces, otro hito, yo he puesto aquí para simplificar las cosas más importantes en la evolución, pero otro hito importante es el año 82, que se aprobó el Convenio de Naciones Unidas de Derecho del Mar y ahí se extendió a las 200 millas. Entonces, la extensión de 200 millas dio lugar a que muchos países, al empezar a tener esta especial posibilidad de aprovechamiento de los recursos pesqueros en esta zona económica exclusiva, se apuntaran a diferentes ORPs. Y las propias ORPs empezaran también a intensificar sus competencias con la idea también de crear un marco adecuado de cumplimiento del derecho del mar. Luego, el 95, como bien apuntó Julio, es una fecha muy importante porque ahí, en este año, se creó pues, el Código de Conducta de Pesca Responsable, que es una de las hitos importantes en el tema de la protección de los recursos pesqueros, y el famoso Convenio de Nueva York, que citó Julio, sobre la gestión de poblaciones de peces transnacionales y altamente migratorios, ¿no? Entonces, este marco, este acuerdo UNFSA, ¿no?, que he puesto aquí en siglas, es la base a nivel mundial de las ORPs. Luego, otro hito importante es el empezar a hablar del enfoque ecosistémico, que esto, al principio, las ORPs, lógicamente, se centraban en la gestión de stocks concretos, pero en relación con este año, estos hitos del 95, ¿no?, el Código de Conducta de FAO, empieza a hablarse de la importancia tanto del principio precautorio como de del enfoque ecosistémico. Bueno, esto ya sabéis que, por ejemplo, otras, no de Unidos, pero por ejemplo la NAF o NEAF son ORPs que tienen integrado este enfoque ecosistémico, y CAT ahora también lo ha incluido, y ahora la idea es de ir incluyéndolo en otras ORPs. Luego, otro tema importante que nos afecta además especialmente es el tema de la gestión mundial de los túnidos, que además es un ejemplo de gestión integral porque afecta a todos los mares, ¿no? Es un stock que tiene ORPs por todos los mares y océanos, cosa que no existe en otros stocks. Y aquí también, bueno, el siguiente punto muy importante también es los performance reviews, ¿no?, exámenes de desempeño, que también surgieron hace ya casi más de 15 años en FAO, en el marco de COFI, y también relacionados con túnidos, que eso también es un, ¿cómo se puede decir?, un hito importante, porque entonces es para que las ORPs tengan una revisión de cuáles son sus criterios, su metodología, las buenas prácticas, cómo está yendo el asesoramiento científico, la gestión de la conservación. Este mapa, vamos, de todos conocidos, pero solo quería recordar aquí, ¿no?, que hay 5 ORPs o ROPs, ¿no?, las de ordenación dedicadas a túnidos, ¿no?, y luego hay, por ejemplo, para que veáis la foto sobre los otras ORPs, para que tengáis en cuenta que estas son 12, o sea, igual que hay 5 de túnidos, hay 12 por zonas geográficas, más 3 más de salmones y truchas y fleta. El interés que puede tener también las ROPs es que hay diferentes tipos, ¿no? Hay unas cerradas, ¿no?, por ejemplo, como la Comisión General de Pesca del Mediterráneo, otras abiertas, o sea, donde puede haber miembros que sean costeros y pesqueros, ¿no? Luego también hay unas con comité científico propio, por ejemplo, hay ICAT, hay unas que no tienen comité científico propio, que tienen que utilizar el ICES, pero justamente ICAT es una de las importantes, también IOTC. Luego también el origen FAO también es interesante. Por ejemplo, la IOTC tiene origen FAO, y en cambio, por ejemplo, la CIAT, la del Pacífico, esa, por ejemplo, se creó por la base de un acuerdo bilateral entre Costa Rica y Estados Unidos, ¿no? Y luego hay unas que tienen más medidas de control y otras que tienen menos. Aquí hay diferentes tipos, ¿no? Entonces, ya digamos, para ir a las cosas de interés, ¿no?, para de cuáles, ¿no?,
los retos del futuro de las ROROPS. Yo también, luego en el turno de preguntas, podemos igual aportar otras posibilidades, pero yo quisiera aquí apuntar a las que, en mi opinión, son los retos o los que son, en mi opinión, los más importantes, ¿no? O sea, uno muy importante es conseguir fortalecer el nexo ciencia y política. O sea, que las decisiones de las medidas de conservación no se hagan sobre la base solo política, sino realmente con información sobre stock, situación de los ecosistemas, ¿no? Y que tengan, que además, curiosamente, las OROPS son uno de las fuentes de información más importante en situación del mar, que eso también hay que tenerlo en cuenta también de cara a la protección del medio ambiente, ¿no? Los pesqueros y los diferentes tipos de observación que están que se han puesto obligatorias en las ORPs son una fuente de información súper importante para conocer el estado del mar. Y tiene que ser esto ser intensificado y ser como base para decisiones de SOROPS y otros marcos de conservación del mar. Luego, otra cosa también importante es lo que apuntaba antes, el profundizar también en la aplicación de los enfoques, el enfoque ecosistémico. Luego también todo lo que tiene que ver con buenas prácticas es ir trabajando en ello, que muchas ORPs están ya muy metidas al respecto. Luego también es también muy importante, los estados tienen una gran obligación en cooperar entre ellos y bueno, ya sabéis todos que la Unión Europea en esto tiene un gran, ¿cómo se puede decir?, misión de liderazgo en este sentido, también por su importancia tanto en temas ambientales como en temas pesqueros. Y luego también, bueno, las nuevas ORPs que tendrían que ser creadas en algunos contextos en los que hay lagunas, ¿no? Por zonas marítimas. Y también, bueno, todo lo que tiene que ver con la pesca ilegal, bueno, y lógicamente, ¿no? El problema de los free riders, ¿no? Esos países que no son parte de una ORP, que operan, entonces, se utilizan para abandonar barcos sin límites aparentes, ¿no? Y luego todo lo que tiene que ver también, que también lo recordó el WWF en un informe suyo del año 2020, que lógicamente es importante que la mala situación o o sea, que haya una situación, ¿no? Desequilibrada, ¿no? Hay que buscar el level playing field, o sea, que no haya países o RPs que cumplan las normas de conservación y otros que no, y entonces haya una situación de clara injusticia y agujeros para el tema de la pesca ilegal. Y lo último también, que yo creo que es muy importante y hay que trabajar en ello por todas partes, es que hay una compatibilidad entre el futuro instrumento sobre conservación más allá de la jurisdicción nacional, la conservación de la biodiversidad más allá de la jurisdicción nacional, que lo conocéis posiblemente como BBNJ, que esté realmente integrado o ya haya una relación con el Convenio de Nueva York del 95, ¿no? El UNFSA, y luego toda la actividad de FAO y las diferentes OROCs, ¿no? Que hay que partir de lo que tenemos y no es el momento de inventar cosas nuevas, que la rueda ya está inventada, ¿no? Es solo el tener esto interactuante y fortalecido en donde haya problemas pues, debilidad o de no aplicación, o etcétera. Entonces yo lo quisiera solamente, bueno, un poco insistir en lo que he dicho al principio, y una cosa que me parece muy interesante es que realmente esta idea de que, ¿no?, la actividad de las OROPS es actividad económica, pero que necesita el medio ambiente, que eso es una idea básica, que lo que no ocurre en otros sectores en los que el medio marino no le importa la actividad económica. Aquí es una situación de simbiosis y mutuo apoyo. Luego, otra cosa muy interesante es la importancia que tiene la alimentación basada en productos pesqueros, ¿no? Que, pues mira, para eso también tengo en el último informe de pesca de FAO, pues aquí se deja muy claro, ¿no?, que ahí, de hecho, FAO tiene una gran tarea para divulgar estas situaciones, que son alimentos más sanos y de menor impacto en la huella de carbono, en general, en las proteínas. La proteína animal con menos impacto en la huella de carbono es la pesca. Con lo cual, esta situación, que además para cómo afecta a los países menos favorecidos económicamente, que muchas veces no nos damos cuenta que
que muchas veces en los países más del norte de Europa o Estados Unidos, Canadá, en donde la proteína, digamos, pesquera es menos habitual en la dieta, donde ellos tienen su dieta basada más en proteína terrestre, pero justamente en los países menos favorecidos económicamente, la proteína marítima, ¿no? O de mar, ¿no? De origen marino, es la importante. Entonces, esto es súper importante que justamente España o Portugal, que son países que están ahí todavía en el mundo occidental, ¿no? Ser parte de la europea, pero comparten como si esa utilización de la pesca como los países, como otros países en vía de desarrollo, ¿no? Y no tiene, entonces, este apoyo, FAO tiene una tarea especial en promover una pesca sostenible, pero ver también la importancia de la pesca, ¿no? Para la alimentación mundial. Y luego, bueno, quería también eso, a lo mejor hasta he visto que nuestra participación está oceana, o sea que podemos a lo mejor intercambiar con este tema, pero yo esto, en mi experiencia en los últimos años, lo que sí que he visto es eso, que justamente las ONGs más medioambientalistas, ¿no? Provienen justamente de países en los que la proteína es más bien terrestre, con lo cual hay menos sensibilidad sobre este tema y yo creo que es importante tanto por parte nuestra como también por parte FAO sensibilizar entonces tanto al mundo, no podríamos decir germánico anglosajón, como lo podríamos llamar un poco más del norte, al respecto, que yo creo que es una tarea muy importante. Bueno, entonces yo creo que con esto me gustaría entonces ya que pasáramos a Hilario y luego ya todo lo que tengáis de preguntas eh, o cuestiones que queráis aportar o enriquecer, que estoy aquí a vuestra disposición. Muchas gracias. Muchas gracias, Teresa. La presentación. Hilario es un científico que ha trabajado desde hace mucho tiempo en Túnidos desde ASTI, que ha sido incluso presidente del comité científico de la CTOI y que últimamente está trabajando para ISSF como científico principal. Entonces, nada más que agradecerte, Hilario, de estar aquí. Por favor, cuando quieras. Buenos días a todos y a todas. Y antes de nada me gustaría agradecer al PAGAC la invitación a participar en este seminario. Como ha dicho Julio Morón, soy Hilario Murúa, trabajo para la Fundación Internacional para la Sostenibilidad de los Productos del Mar, ISSF, y soy biólogo marino y llevo trabajando en la gestión pesquera pues alrededor de 20-25 años, y antes de ISSF pues trabajaba en ASTI. En esta charla voy a ir un poquito de la generalidad que ha presentado Teresa a la particularidad de las OROPs atuneras y la gestión de atunes, y brevemente, antes de empezar con el grueso de la charla, voy a hacer una pequeña introducción de ISSF, para a continuación describir la historia de la pesca al atún española para poner en contexto de dónde venimos. Y luego pues entraré en la pesca del atún mundialmente, dar algunos números y algunas figuras, la gestión de la pesca del atún, dónde se hace esa gestión y cómo se hace la gestión, y un breve resumen de la situación de las poblaciones de atunes. La presentación es más larga que los 15 minutos, pero intentaré ser breve y luego seguramente, pues como se podrá compartir la presentación, tendréis todos los datos ahí. Bueno, pues la misión de ISSF es llevar a cabo y facilitar iniciativas basadas en la ciencia para la conservación y sostenibilidad a largo plazo de las poblaciones de atún, reduciendo la captura accesoria y promoviendo la salud del ecosistema en el que habitan los atunes. Básicamente, y para resumir, mejorar la sostenibilidad de los stocks para que las pesquerías puedan cumplir con el criterio de certificación MSC. Y tenemos 3 pilares. La más importante, la que dirige nuestro trabajo, es la ciencia, y basando en esa ciencia desarrollamos buenas prácticas de gestión que informan al segundo pilar, que es el de influencia, trasladando esas buenas prácticas de la ciencia tanto a las RFMOS o a las OROPs, a los gobiernos nacionales, a otras NGOs o fundaciones, los mercados y barcos, así como las compañías que participan o no participan en ISSF.
Y esos dos pilares también informan a las medidas de conservación que tomamos en ISSF, que las compañías participantes deben cumplir, y el cumplimiento de estas medidas se verifica por auditores independientes. Y como ejemplo, ISSF tiene adoptadas medidas de conservación desde la mitigación del bycatch hasta la trazabilidad del producto, y las compañías de ISSF deben cumplir estas, impulsando un cambio positivo en el agua y haciéndolo de manera transparente, siendo auditados por un certificador tercero. Para ir a la historia, yo creo que antes de entrar en el grueso de la presentación y cómo se gestionan en los stocks, es importante también hacer historia para conocer cómo la flota española se ha convertido en una, si no la más moderna y más eficiente de las flotas de cerqueros atuneros mundialmente reconocida. Y todo esto empezó cuando unos aventureros y pioneros para su tiempo pues se fueron a faenar a África al terminar la costera del Cantábrico, y esto fue el germen de lo que ahora es la flota española. El primer cerquero se construyó en 1964 en Navarra, y luego a partir de este pues vendrían más cerqueros. Y eso fue en el Atlántico, pero lo mismo en el Índico. Las primeras campañas de prospección se llevaron a cabo alrededor a principios de los 80, más exactamente en 1981 y 1982, cuando dos barcos, uno vasco y otro de Cantabria, pues fueron al Índico a pescar. Dos barcos cañeros fueron al Índico a pescar para ver si había atunes. Y luego pues la flota cerquera del Atlántico se emigró a mediados de los 80 a la zona del Índico. Y esto es importante para conocer por qué están pescando en esas zonas, y porque, como ha dicho Teresa, esas zonas están gestionadas por las OROPs y porque tienen esos derechos adquiridos de poder pescar ahí. Realmente no todo el mundo puede pescar en esas zonas actualmente, sino es porque hay una historia detrás de pesca en esas aguas. Y así, pues de aquellos primeros cerqueros, pues tenemos la flota actual de los túnidos cerqueros española. Yendo a la pesca de atún y daros unas cifras, porque para mí siempre son impresionantes estas cifras de la pesca de atún. Yo empecé a trabajar en el NAFO y allí se pescaban 30.000 toneladas de flectán negro, y cuando empecé a trabajar en el mundo del atún, que es un mundo global con 5 OROPs distribuidos en todos los océanos, pues cuando vi estas cifras pues me quedé un poco atónito. Entonces, ¿qué especies se pescan? Pues de las 5 especies, 7 especies de atunes, 3 de atún rojo, la flota cerquera española congeladora, la flota cerquera mundial, se centra en las 3 especies tropicales, el listado, el rabil y el patudo. Entonces, en esta charla nos centraremos en esas 3 especies. Donde se pesca, como he dicho, en los 3 océanos, en la franja tropical de los 3 océanos. La mayoría se pesca en el oeste Pacífico, un 56% de la captura mundial. El 21% se pesca en el Océano Índico, un 13% en el Pacífico Este o el Pacífico Oriental. En total, el Pacífico produce alrededor del 70% del total de capturas de atún, y el Atlántico pues, produce un 10% de la captura mundial de atunes tropicales. ¿Cómo se pesca? Pues se pesca con cerco, cebo vivo, palangre, curricán, el más importante el cerco, y es donde nos vamos a centrar en esta charla un poquito. Y la pesca de atún en números, lo que decía, las cifras impresionantes que a mí me hicieron pensar que había errores de que sobraba algún cero, porque empecé a trabajar o participaba en NAFO, donde la captura era alrededor española de 30.000 toneladas o 100.000 en global, y en estos números pues ya me perdía. La captura mundial de atunes, y aquí ya incluyo los templados también, han aumentado desde el año 50 hasta ahora, hasta los años más recientes, y se ha estabilizado en los años más recientes en torno a los 5 millones de toneladas. Estos 5 millones de toneladas dan un valor final de producto de 41 billones de dólares al año, billones americanos.
Y esto pues incluyendo no solamente pues, la pesca, sino toda la actividad alrededor de la extracción, como observarás, y toda la cadena de valor. Las capturas globales de atún se pescan, la mayoría de las capturas vienen de listado. El 60% de las capturas mundiales de atún son de listado, skipjack, que mayormente se consume en latas o en conserva. El 28% de rabil, tanto en lata como en fresco congelado, más valor. El 8% de patudo, que son las 3 especies tropicales, y luego 5% de bonito y 1% de atún rojo. Respecto a los artes, el 65% viene del cerco, por eso la importancia de la pesca de atún tropical del cerco, y de ese tanto que coge, pues la flota española coge alrededor del 10% de todas las capturas mundiales, en torno a 500.000 toneladas. Y entrando ya en el grueso de la presentación, la gestión de la pesca del atún por las organizaciones regionales de ordenación pesquera. Teresa da una muy buena introducción, yo me centraré en las OROPs atuneras. Hay 5 OROPs atuneras, son responsables de gestionar sosteniblemente las especies bajo su mandato, y en su mandato existe esa necesidad de gestionar sosteniblemente y mantener estos recursos para futuras generaciones. La primera que surgió fue la IATTC, la Inter-American Tropical Tuna Commission, en 1949 en el Pacífico Este. La segunda, ICAT, que tiene su base en Madrid, la International Commission for the Conservation of Atlantic Tunas, en 1969. La CCSBT, que solamente gestiona una especie en los mares del sur, del Índico, Atlántico y Pacífico, se creó en 1994, y más recientemente la IOTC en 1996, bajo el auspicio de FAO, y la Western Central Pacific, que es donde más se captura, fue la última OROP que se creó en 2004. ¿Y cómo se gestionan? Pues bueno, el proceso normalmente es similar en todas las OROPs, hay alguna pequeña diferencia, pero primero hay la parte científica, que diríamos y no solamente las OROPs atuneras, pero también en las otras OROPs internacionales, esas 23 que ha mencionado Teresa, y antes de que se me olvide decir que la Unión Europea creo que es miembro de todas las OROPs que están constituidas. Eso es por está embebido en la política pesquera común y en la dimensión internacional de la política pesquera común, que la Unión Europea pues quiere tener ese liderazgo de la sostenibilidad en las distintas OROPs, pero también por la importancia de la pesca en Europa. Bueno, lo que os decía, el proceso empieza con los grupos de trabajo científicos. Aquí no sé si podéis ver el cursor, que sería que las instituciones científicas de cada nación hacen el seguimiento de la pesquería, recolectan los datos y ponen conjuntamente esos datos en los grupos de trabajo para hacer el análisis de la dinámica de población y el stock assessment, y dar el consejo científico de gestión. Esos grupos de trabajo hacen el trabajo y el stock assessment, sugieren el consejo científico de gestión. Este consejo científico de gestión se adopta en el comité científico de la plenaria de la OROP, y este comité científico traslada el consejo científico de gestión en temas como cuánto se puede capturar, cómo se puede capturar, cómo se puede mitigar la pesca de capturas accesorias, etcétera, etcétera. En definitiva, cómo se puede hacer más sostenible la pesca, y traslada ese consejo científico, diríamos, a la comisión, que son los países miembros o los países que son miembros de la comisión, que ya los políticos deciden, en base a ese consejo científico de gestión, las medidas que se deben tomar. Y entonces, un poquito en estas diapositivas siguientes vais a ver pues, que, por ejemplo, hay una página, todas las ORPs tienen una página dedicada a su funcionamiento, y una parte de la página web de cada OROP está diseñada para mostrar las medidas de gestión
que han adoptado. Este es el caso de IATTC, donde se listan todas las medidas de gestión para evitar pues, pesca asociada a tiburón ballena, conservación de los atunes, la captura que se puede pescar, el TAC, tanto cierres temporales como espaciales, etcétera, etcétera. En la siguiente lo veis lo mismo para ICCAT, en donde pues, se pueden buscar las resoluciones relacionadas con la pesca de atunes tropicales para mantener esas poblaciones en niveles sostenibles. Lo mismo para IOTC, las distintas medidas de conservación, y lo mismo para la Western Central Pacific Fishery Commission, que es la de más reciente creación y donde más atún se pesca. ¿Y cómo se hace ese consejo científico? Pues básicamente, y permitirme que entre aquí un poquito de detalle, lo que hacemos es un poquito pues, una dinámica de población, básicamente la biomasa o la población de peces hay ganancias por el crecimiento, los peces crecen desde que nacen, y por el reclutamiento, los peces que nacen cada año, entonces eso es una ganancia a la población, entra en la población en verde, y hay una salida de la población en rojo, que es la mortalidad natural. Todos los bichos, pues, por mortalidad natural, pues algunos peces mueren, algunos son comidos por otras especies, y la mortalidad pesquera. Entonces, nuestro objetivo de sostenibilidad es mantener tanto las entradas como las salidas en un equilibrio sostenible. Y para eso necesitamos gestionar las pesquerías, y la única parte que podemos gestionar directamente es la mortalidad pesquera, reduciendo el esfuerzo o implementando tags o medidas de cierres espaciotemporales. Básicamente usamos dos criterios: si la población está sobrepescada, esto es, si hay poca biomasa, tenemos diríamos un objetivo que es mantener la biomasa en la biomasa que corresponde al rendimiento máximo sostenible. Si está por debajo de ese valor, decimos que la población está sobrepescada porque hay pocos peces en el mar. Y el siguiente criterio es pues lo mismo con la pesca. Decimos que hay sobrepesca si el esfuerzo pesquero es mayor que el esfuerzo pesquero que corresponde al rendimiento máximo sostenible. ¿Y cuál es el estado de los stocks? Pues del total de 5 millones de toneladas, y aquí cada rectángulo es una especie en un océano particular. Entonces podemos ver que el 84% de las capturas de atunes tropicales vienen de stocks o poblaciones saludables, esas que están en verde. Y 15 necesitan una mejor gestión, las que están en rojo, amarillo o naranja. Lo que he dicho, cada rectángulo, cada cuadro es una especie en un océano particular. Por ejemplo, el panel de la izquierda es el listado en la Western Central Pacific Ocean, en el Pacífico Este, donde más capturas hay y su población es sostenible. Lo mismo, si nos centramos en el número de stocks o el número de poblaciones, el 65% de las capturas vienen de unos stocks que están en niveles saludables de abundancia, 17 que están sobreexplotados, 17 que están a niveles intermedios. Por lo tanto, pues hay algunas especies donde se necesitan más medidas de gestión. En resumidas cuentas, saludables son los bonitos, excepto en el Océano Índico y el listado, y ahí necesitan mejor gestión el patudo, tanto en el Pacífico Este como en el Atlántico y en el Índico, el rabil en el Pacífico Este y en el Índico, y el atún rojo en el Pacífico y bonito en el Índico. Luego hay más otras diapositivas que un poquito resumen de cómo están más específicamente cada especie, cada stock en cada océano, con los dos criterios que hemos mencionado. El semáforo para el pececito diría si la biomasa está bien, y el otro semáforo pues si el esfuerzo pesquero está bien o no. Pero esto no voy a entrar, si se comparte la diapositiva o la presentación ya lo tendréis. Y creo que esto es todo, así que muchas gracias de nuevo y nada, sí, encantado de poder responder a vuestras preguntas. Gracias. Muchas gracias, Hilario, muy conciso y muy completo al mismo tiempo, muy agradecido. Si no tenemos ninguna pregunta por el chat, que es por donde esperábamos, yo quería hacerle una pregunta entonces a Teresa, en concreto. ¿Cuál es tu consideración en cuanto a el proceso BBNJ que todos
de alguna forma estamos temiendo que se complique y que el trabajo de las ORPs que ya están con tantos años de gestión y con tantos años de esfuerzo de los países no se pueda tener en cuenta, sino que se genere algo que quiera gobernar por encima de las ORPs. ¿Cuál es vuestra opinión? Y luego, si puedes apuntar hacia dónde va la Unión Europea en ese sentido. Gracias, Teresa. Gracias, Julio. A ver, primera cosa que quería decir antes de contestarte es que como yo lo que he expuesto y lo he escrito en un artículo que salió en Información Comercial Española de septiembre, pues yo a quien quiera o adquirir el que no creo que sea muy cómodo ir a Información y Comercial Española, con la fotocopia que os pueda facilitar Julio, tenéis el resumen de lo que acabo de hablar y un poquito más ampliado, o sea, por el que le tuviera interés en esta presentación. Y en cuanto a la pregunta, el BBNJ hace un tiempo parecía que iba a estar mucho más acelerado. Lo que pasa es que entre la propia problemática de cómo avanzar a nivel Naciones Unidas en una cosa tan compleja, más todo el tema del COVID, ha hecho que ahora las diferentes reuniones que estaban previstas para el año 20 de revisión, preparación de documentos, esté bastante ralentizado. Yo creo que yo sí que creo que ahora mismo es lo que yo he oído últimamente, ya te digo, ya hace varios meses, porque ahora mismo está bastante parado. Sí que hay un cierto interés en que sí que las ORPs tienen un papel, el que no haya una quiebra total de la situación, sino que se pueda tener en cuenta, ¿no? que el BBNJ no sea un cambio absoluto ni una ruptura con lo que tenemos, ¿no? Y luego, desde parte de la Unión Europea, yo también creo que, bueno, que es lógico, la Unión Europea tiene, por un lado, unos países pesqueros y otros países que no son pesqueros. Entonces, claro, lo que decía también un poco al final de mi presentación, que como tiene que aunar las preocupaciones ambientales de países que no que no tienen integrado en la dieta tradicionalmente los productos pesqueros, tiene esta doble personalidad que tiene que ir modulando la comisión, ¿no? Como bien sabéis, la comisión es además la que tiene la unión, o sea, y por ello la comisión trabaja en las ORP, siempre el representante de la Unión Europea es una persona de la comisión, no estamos nosotros como Estados miembros, siempre es la Unión Europea. Nosotros, los países miembros, vamos como asesores de la delegación de la Unión Europea, de expertos, pero no hay nunca una banderita, ni en la ICAT, IOTC no hay banderita de España, sino de la Unión Europea. Solo camelar, ¿no? Los recursos pesqueros antárticos, pero es porque camelar, por el sistema del Tratado Antártico, camelar, que es que regula los recursos pesqueros antárticos, ahí somos miembros de la Unión Europea y los Estados miembros, ¿no? Es una ORP sui generis, ¿no? También tiene una parte ambiental y además, ya os digo, por estar encadenada dentro del Tratado Antártico. Pero ya digo, el resto es la Unión Europea la que negocia en nombre de los Estados miembros y bueno, está eso, es ese equilibrio entre países pesqueros y países no pesqueros y bueno, por eso también es tan importante a mi modo de entender, y ya no lo voy a repetir otra vez porque ya lo he dicho varias veces, que FAO tiene un gran papel y bueno, y nosotros los países europeos, pero pesqueros, de facilitar esta visión más positiva sobre la pesca, en el sentido de que es un medio para mejorar, o sea, que hay un interés de la propia pesca en tener unos mares sanos, y que los productos pesqueros son una parte integrante de la dieta de países en desarrollo, con lo cual todo ello es ¿cómo se puede decir? Un gran contexto que hay que tener en cuenta y bueno, y ahí estamos y bueno, y España uno de los más activos en ello. Así que no sé si he contestado suficientemente. Muchas gracias, sí, Teresa, fenomenal, muchas gracias. Hilario, yo quería hacerte primero una valoración desde el punto de vista del sector que creo que poca gente conoce, que es la resolución de capacidad que tiene establecida
ISSF, que desde el sector se valora mucho y es uno de los grandes logros de ISSF, y vuestro trabajo con respecto a las certificaciones y a los proyectos de mejoras de pesquería, ¿no? Si puedes apuntar dos cositas en cuanto a la capacidad, que mucha gente no conoce, que hay una resolución de capacidad por ISSF que son el 70%, creo, de los conserveros, ¿no? Los que están tomando estas decisiones, y vuestra visión en cuanto a los FIPS y a las certificaciones de MSC. Gracias. Gracias, Julio. Vale, respecto a la capacidad, sí, eso creo que fue un acierto y una necesidad, porque bueno, está demostrado que existe sobrecapacidad en la pesca de atún. Hay más barcos de los que se necesitan. Entonces, no sé si fue en 2012, alrededor de 2012, una de las medidas de conservación que mencionaba anteriormente es el de capacidad. Entonces, todas las compañías se tomó la resolución o la medida de crear una lista de barcos que faenaban en 2015, si no recuerdo mal, y entonces no se permitía crear o construir nuevos barcos a menos que se retirase la misma capacidad de la capacidad existente en 2013-2014. Por lo tanto, fue un freno al aumento de capacidad y mantener o congelar esa capacidad que existía en 2012-2013. Lo que hemos visto es que no ha habido, desde esa época no ha habido un aumento. Entonces, las compañías participantes de ISSF están obligadas a comprar solamente los barcos que están incluidos en esa lista de cerqueros que cumplan con la medida de capacidad, y no pueden comprar de otros barcos que no estén en esa lista, porque bueno, pues en su momento pues hay alguna empresa o alguna pesquera que ha construido un barco. Entonces de esa empresa ya no se mete en ninguno de sus barcos en nuestra lista de capacidad, y por lo tanto las compañías conserveras no pueden comprar de ahí. Es un poquito para lo que hemos dicho, ¿no? Esos cambios en la mar que luego incidan esas resoluciones que tengan que cumplir las compañías participantes de ISSP, para que luego haya cambios reales en la mar, y así pues mantener la capacidad de los atunes congeladores pues congelada en los niveles de 2012-2013. Y luego lo que decías de FIP, como he dicho, uno de nuestros objetivos es mejorar la sostenibilidad de las pesquerías, o mejorar las pesquerías que pescan atún, con el objetivo de que sean certificadas por MSC lo antes posible. Entonces, en ese proceso sí que ISSF ayuda a todas las pesquerías, pues con asesoría, con informes técnicos basados en la ciencia, para que las pesquerías mejoren su actividad o su actividad en el agua y puedan cumplir con los requisitos o los criterios que establece MSC. Entonces, en todo ese proceso, pues acompañamos a las pesquerías que están incluidas o están desarrollando un Fishery Improvement Project, pues con nuestra asesoría, de decir qué acciones podrían desarrollar para mejorar su actividad en la mar, minimizar los impactos de la pesca, mejorar la sostenibilidad de los stocks, para que esa pesquería luego pueda, en un proceso de 3, 4, 5 años, pueda optar a la certificación de MSC. Eso es un poco lo que hacemos. Vale, muchas gracias, Hilario. Si no hay ninguna pregunta más, para no entretener más a la gente, agradecer a todos los participantes la asistencia, y desde luego a los ponentes, Teresa, Hilario, muchas gracias. Y sin más, pues cerramos este segundo webinario, emplazándoos para el tercero, que será seguramente hacia febrero o así. Agradecidos, y os emplazamos, como decimos, para el mes de febrero, que haremos otro webinario seguramente sobre la tecnología aplicada a la sostenibilidad de la pesca. Muchas gracias a todos. Gracias, Julio. Venga, Gracias. cuidaros.